Continuando, hermanos, con las gracias de la unión con Cristo en la vida cristiana, el día de hoy vamos a ver, con la ayuda del Señor, la gracia de la victoria en Cristo. ¿De la victoria en Cristo? Sí, hermanos, de la victoria en Cristo. Mas vamos a ver que no es la clase de victoria típica que en muchas ocasiones se pretende o se presume. Vamos a ver con la ayuda del Señor que en virtud de nuestra unión con Cristo somos vencedores por medio de o en Cristo. Para ello, les invito a que vayamos en nuestras Biblias a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 14. Segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra del Señor: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Hasta allí. Los expertos, hermanos, están de acuerdo en que esta expresión de triunfo que leemos en este versículo, este triunfo en Cristo, en el idioma original, hace referencia a la típica procesión triunfal de la antigüedad, en donde el general o comandante victorioso entra a su ciudad en suntuosos carros adornados y tirados por imponentes animales, y mostrando los trofeos de la victoria, el botín obtenido del enemigo, y en muchos casos al enemigo mismo como botín de guerra. Esto era típico no solo de los romanos, sino también de otras culturas, entrar a Roma o a sus ciudades capitales de esta forma y en esta procesión y entre gran tumulto y mucha algarabía por la victoria lograda. Los expertos están de acuerdo en que las palabras en el original que se mencionan aquí por ese triunfo en Cristo se refieren a esa procesión que ocurría en aquel tiempo. Y ciertamente, hermanos, miren cómo esto ya nos da una figura muy asombrosa acerca de Cristo. Cristo, el rey conquistador, que salió venciendo para vencer, vimos en Apocalipsis. Ese Cristo que ató a Satanás y saqueó sus dominios y venció al pecado y a la muerte. Y ahora el texto nos está diciendo que nos hace partícipes de su victoria. Él peleó. Cristo fue el que peleó. Cristo fue el que sufrió. Él venció las tinieblas y el pecado, y aún así nos comparte su victoria, pues el texto dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Este nos lleva, como les decía, los expertos están de acuerdo en que se refiere a que va Cristo como ese general victorioso y nos lleva junto con él. En la antigüedad, algunos de los capitanes de estos generales eran llevados junto también con el general victorioso, ya sea que fueran a su lado o que fueran detrás de él. Y esta es la figura que nos está transmitiendo el texto. Cristo ha triunfado y Cristo nos lleva triunfante junto con él, o
vamos triunfando en Él, como que si fuésemos nosotros ahí encima o ahí junto con en la misma carroza, en el mismo carruaje en el que Él va en procesión victoriosa. Y esto porque el triunfo del que habla el apóstol, pues en este contexto, nos dice el teólogo reformador Calvino, que consistió en que Dios, usando al apóstol como instrumento de Cristo, obró poderosamente en aquel lugar, trayendo a algunos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. De manera que lo que el apóstol Pablo estaba diciendo en el contexto de estas palabras, el triunfo al que se estaba refiriendo, nos dice el reformador, que se refiere a que Pablo, andando de hecho allí en Troas, miren en el versículo 12, cuando llegué a Troas para predicar, se fijan, el evangelio de Cristo. Aunque se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, y así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿En qué triunfó entonces aquí el apóstol? En que predicó el evangelio y se abrió una puerta. Dice el versículo 12, aunque se abrió una puerta en el Señor. En ese sentido, una puerta ya habíamos visto que se refiere a personas o familias que están dispuestas a escuchar el verdadero evangelio. El apóstol entonces les predicó y Cristo triunfó. ¿Cómo triunfó? Salvándoles, trayéndoles el olor del conocimiento de Cristo. Y en ese sentido, el apóstol es que está diciendo, nos lleva de triunfo con Él. O sea, Cristo fue el que triunfó, en realidad Él fue el que les salvó. Pero miren, yo también estoy gozoso por ese triunfo. Yo también recibo parte de esa victoria de Cristo. Miren pues cómo la muerte y el sacrificio para salvar son de Cristo. El evangelio es de Cristo. El poder que se ejerce para el llamamiento es de Cristo. Es del evangelio de Cristo. El que regenera y da fe, arrepentimiento y todas las demás gracias es Cristo por medio del Espíritu Santo. Y nosotros solo abrimos la boca. Y aún así, Él nos comparte la victoria. Es lo que en el contexto, hermanos, está el apóstol Pablo diciendo. Estas personas vinieron a salvación. Esa salvación que logró y obró Cristo solamente. Yo nada más abrí la boca y les compartí. Sin embargo, Cristo comparte con nosotros esa victoria. Por eso dice, de este versículo, dice la versión Dios habla hoy. Gracias a Dios que siempre nos lleva en desfile victorioso de Cristo y que por medio de nosotros da a conocer su mensaje, el cual se esparce por todas partes como un aroma agradable. ¿Se dan cuenta? De manera entonces, pues que en el contexto, el apóstol está hablando de la victoria que tiene Cristo para salvar, la victoria que tiene Cristo salvando y que la comparte con los creyentes que son quienes llevan el evangelio de salvación. Miren también cómo Cristo, como Rey vencedor, triunfa aún sobre nosotros, triunfa sobre nuestros pecados, triunfa sobre aún nuestros obstáculos que nosotros ponemos, triunfa sobre nosotros y aún sobre nuestra naturaleza pecaminosa. Y todo esto lo hace por su gracia, es decir,
por su poder. Y aún así, siendo Él el que ha vencido, también nos da la victoria a nosotros. A nosotros que no hicimos nada más que responder a su obra y a su poder. Espero que me estén siguiendo, hermanos, en esto. Hay dos formas entonces en las que el Señor está compartiendo aquí su victoria. Primeramente, es compartiéndola en el contexto del apóstol, haciendo que el apóstol también esté gozoso y victorioso por la salvación que el Señor ha obrado. Salvación en la que Él ha resultado victorioso. ¿Por qué? Porque ha vencido a sus enemigos. Recuerden ustedes que en ese sentido, en la salvación, en cada salvación, Cristo está triunfando. Cristo está triunfando sobre aquel que era su enemigo, lo vence, lo subyuga y ahora es su siervo. Cristo ha triunfado allí y comparte también con los suyos de ese triunfo, con aquellos que compartieron el evangelio porque se gozan también de ese triunfo. ¿Me están siguiendo? Ahora, en aquel que ha triunfado, Cristo ejerce su poder dominando la naturaleza caída del hombre, ejerce su poder dominando el pecado, y aún así, cuando el creyente ha podido mortificar el pecado, entonces el Señor le concede victoria. Es decir, dice que Él le ha dado la victoria, le ha compartido de su victoria sobre ese pecado cuando ha sido Cristo el que ha vencido. Se va a ir haciendo cada vez más claro, espero yo, a medida que sigamos con el argumento. Cuando un creyente verdadero, entonces, logra abandonar un pecado dominante, no es por su propia fuerza o capacidad. Ya vimos que es en virtud de su unión con Cristo en su muerte. De manera que la victoria es de Cristo. Y el creyente solo responde a la operación de la gracia en él. ¿Me siguieron? De manera que la victoria sobre los pecados dominantes no es por nuestra propia fuerza. Nadie puede vencer sus propios pecados, ni los dominantes ni los no dominantes. Si alguien va a poder tener victoria sobre sus propios pecados y avanzar en santificación, será por la gracia o el poder que Cristo le da en virtud de su unión con Él. De manera que la victoria es de Cristo, porque es el poder de Cristo el que dominó. ¿Me siguieron? Sin embargo, hermanos, aunque nosotros solo respondemos a la operación de ese poder en nosotros, el Señor comparte esa victoria. Vamos a ver enseguida el texto con nosotros. El mismo apóstol Pablo nos dice en palabras muy semejantes a las de nuestro versículo: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos da la victoria, noten. Cristo fue el que la obtuvo. Cristo fue el que la ganó y nos comparte de esa victoria. Nos hace victoriosos también a nosotros. De manera que al formar parte orgánica del cuerpo cuya cabeza es Cristo, los creyentes unidos a Él entran victoriosos compartiendo los beneficios obtenidos por su cabeza. ¿Me siguieron? Recuerden la metáfora de la unión del cuerpo de Cristo con la cabeza, que es Cristo. Si Cristo es nuestra cabeza, estamos unidos orgánicamente, veíamos a Él. Nos transfiere de su vida, nos transfiere de su sangre vital para que nosotros vivamos también.
Pero así como ocurría, recuerden ustedes, veíamos también en la elección y en las otras gracias, cuando Cristo entra en la eternidad, no entra Él solo, entra con todo su cuerpo unido a Él, ¿se acuerdan? Veíamos, recuerden ustedes, que en ese sentido los creyentes no entran individualmente al cielo. ¿Se acuerdan que decíamos que en ese sentido la entrada al cielo o la salvación no es un boleto que se les da a ustedes en particular y ahí cuando lleguen, ahí los van a recibir? No, Cristo es la razón y la forma y el medio por el cual los creyentes entran o son introducidos al cielo. Él es la cabeza y todo el cuerpo que está unido a Él, toda la iglesia de Cristo, entra por Él, porque está unido a Él. ¿Me explico? Asimismo, entonces, en esta misma metáfora, cuando Cristo vuelve victorioso a la presencia de Dios, cuando Él vuelve como esos generales o emperadores victoriosos, Él no va la cabeza sola, lleva todo el cuerpo junto con Él en esa misma victoria. ¿Me están siguiendo? Cuando ustedes aprueban un examen con la calificación máxima, aunque se reconoce que fue la cabeza quien hizo el trabajo, todo el resto del cuerpo unido a la cabeza alcanza congratulación. ¿No es así? ¿O acaso solo la cabeza recibe los honores y el resto del cuerpo no experimenta ningún beneficio? No, hermanos, cuando se aprueba un examen, aunque fue la cabeza la que hizo la mayor parte del trabajo o todo el trabajo, si se puede decir así, todo el cuerpo recibe congratulación. Así Cristo es el Rey victorioso que salió venciendo y para vencer. Domina y subyuga a todos sus enemigos y nos comparte, en virtud de nuestra unión con Él, esa victoria que Él obtuvo. Y es en ese sentido que la Escritura nos dice entonces que somos vencedores y que somos más que vencedores en Cristo. Acompáñenme a leer ese texto en Romanos capítulo 8, versículo 37. Romanos capítulo 8, versículo 37. Vamos a leer este pasaje. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Se fijan? Aquí esta mediación, hermanos, está indicando la unión con Cristo, como en el texto anterior nos decía, triunfamos en Cristo. No en nosotros mismos, en virtud de la unión con Cristo. Aunque muchos toman este texto, hermanos, que acabamos de leer para respaldar sus posturas positivistas, lo primero que debemos aclarar aquí es que el apóstol no está diciendo que todo lo que emprendamos nos saldrá bien. Pues muchas personas toman este texto y dicen, somos más que vencedores, entonces todo lo que hagamos nos va a salir bien. No, el texto no dice eso, ni se refiere a eso. Tampoco el texto está enseñando que toda circunstancia se tornará a nuestro favor si oramos, lo pedimos o lo declaramos. No, eso no está enseñando el texto. Muchas personas toman este texto diciendo, somos más que vencedores, así que oremos y si empezamos a orar, este lugar tiembla, dicen muchas personas. Pero el texto no está enseñando eso, hermanos.
ni tampoco nos está enseñando que derrotaremos a todo el que intente hacernos daño porque somos más que vencedores. No, el texto no está enseñando nada de esto. Pues nada de esto está en mí. Y el texto es claro, hermanos, en que el vencer ocurre a través de aquel que nos amó, que es Cristo. Además, al ser esta victoria, el resultado de la obra de Cristo, nos excluye a nosotros de toda vanagloria personal sobre la victoria. Así que no debemos pensar que esta victoria de la que habla el texto consiste en la resolución de toda circunstancia a nuestro favor. De hecho, el texto ni siquiera está diciendo que no la pasaremos mal y que todo nos saldrá bien, sino todo lo contrario. Miren el contexto desde el versículo 35, ¿están allí? Miren el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se fijan entonces, hermanos, que el texto no está hablando de una victoria, de que todo nos va a salir bien? ¿Se fijan que en el contexto no nos está hablando de que porque oremos, entonces toda circunstancia se tornará a nuestro favor? No, sino noten que en el contexto se nos está diciendo que somos más que vencedores en un contexto de tribulación. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, y ya lo leyeron ustedes. Antes, en todas estas cosas, ¿en cuáles cosas? Las que se nos ocurran, no las que acaba de decir. Antes, en la tribulación, en la angustia, en la persecución, en el hambre, en la desnudez, en el peligro, en la espada, somos más que vencedores. La aflicción, entonces, hermanos, es uno de los propósitos y medios que nuestro soberano y buen Señor escogió para fortalecernos, para afirmarnos, para acrecentarnos, complementarnos y santificarnos. Así que, de una vez por todas ya, renunciemos, hermanos, a esa expectativa del lecho de rosas de la vida cristiana. De una vez por todas, hermanos, tenemos ya que hacernos conscientes de que si somos creyentes verdaderos, porque el evangelicalismo de nuestro tiempo está enseñando una enseñanza completamente opuesta. No sufras, no pases dificultad, puedes ser rico, Dios es el dueño de todo el oro, Él te va a ayudar en todo, ven y recibe tu sanidad, ven y recibe tu milagro, no te preocupes, aquí está Dios para ayudarte. Ahí está el poderoso gigante y todo lo que necesites te lo va a dar. No, hermanos, ese no es el Dios de la Escritura. Ese es el Dios con D minúscula que se predica el día de hoy.
en muchos lugares. Lo que encontramos en la Escritura, hermanos, más bien es a un Dios que nos está diciendo que de manera soberana Él escogió fortalecernos, afirmarnos, acrecentarnos, complementarnos y santificarnos por medio de la aflicción. Dijo el apóstol Pedro, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Y muchos toman esas palabras, se saltan y dicen, nos perfeccione, afirme, fortalezca, pero saltan las palabras que el apóstol dice. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. Esta es entonces, hermanos, y debe ser la expectativa de la vida cristiana. Que vamos a padecer, que vamos a sufrir. Pues el Señor Jesucristo nos dijo, en el mundo, ¿qué dijo? Tendréis comodidades. No, tendréis aflicción. No dijo, esforzaos para lograr la mayor comodidad que ustedes puedan ganar en este mundo. No, dijo, en el mundo, lo único que van a encontrar es aflicción. Dice el puritano William Colville, cito, en esta vida nuestro gozo está mezclado con aflicción, como las espinas con la rosa. Jacob tuvo gozo cuando sus hijos regresaron de Egipto con los sacos llenos de trigo, pero mucha aflicción cuando se dio cuenta que la plata estaba en la boca de los sacos. David tuvo mucho gozo al subir el arca de Dios, pero al mismo tiempo mucha pena cuando Usa cometió su infracción. Esta es la gran sabiduría del Señor, templar y moderar nuestro gozo. Miren, hermanos, qué palabras tan interesantes. Templar y moderar nuestro gozo. ¿Cómo se templan las cosas? Con los ejemplos que dio el puritano. ¿Cómo se templa una espada? Se pone al rojo vivo en el horno y después se introduce en el agua o en el aceite. ¿Qué pasa? Se templa. La espada es inútil si no se templa. No sirve para su propósito si no se ha templado. Y así noten cómo el puritano nos dice que en esta vida el Señor así nos templa también. Nos va a dar algo de gozo. Sin embargo, con ello también esa aflicción necesaria que temple nuestras vidas. Sigue diciendo el puritano, como el hombre de constitución débil ha de beber el vino diluido con agua por temor a sufrir del estómago, así también en esta vida, debido a nuestra debilidad, tenemos nuestro gozo mezclado con aflicción, para que no nos volvamos altaneros e insensibles. Aquí nuestro gozo está mezclado con temor. Las mujeres partieron del sepulcro de nuestro Señor con temor y gran gozo, dice Mateo 28:8. Termina la cita. Así pues, hermanos, la aflicción es algo que ya el Señor nos ha dicho por todas partes en la Escritura y en el Nuevo Testamento, que tendremos que afrontar. Así que veamos brevemente, hermanos, qué clase de aflicción es la que enfrentaremos. El versículo 35 nos las narra. Y noten ustedes que nos da 7 formas principales, o vamos a decirlo así, 7 familias de aflicciones. Verso 35 dice, tribulación, angustia, persecución,
hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Las contaron? Son 7. Miren pues entonces la gran variedad de enemigos que nos esperan. 1, tribulación. Con tribulación, hermanos, aquí se incluyen todas las contrariedades que vamos a experimentar por Cristo. Toda la oposición que vamos a experimentar por Cristo y por la verdad. Con tribulación, aquí se incluyen todos los daños físicos o materiales que suframos por Cristo, ya sea en nuestra persona o en nuestros bienes por Cristo. Aquí también se incluyen las calumnias por causa de Cristo, la presión y la opresión del mundo por causa de Cristo. Miren, hermanos, cuántas formas en las que seremos y podemos ser atribulados. Pero insisto, por causa de Cristo. La segunda forma de aflicción es la angustia. Y con angustia se refiere al dolor interior por la causa de Cristo y del Evangelio. Dolor que se manifiesta tal vez con ansiedad o con pena por causa de alguna pérdida en el Evangelio o por causa del Evangelio. Se refiere a la tristeza y el tormento espiritual por causa de Cristo o por la presión del mundo o lo que el mundo hace contra nosotros, contra la verdad, por causa del rechazo y la persecución de los incrédulos por causa de Cristo. La angustia engloba pues todo el dolor interno que el creyente experimentará a causa del mundo, del diablo, del pecado y de la carne, por causa, insisto, de Cristo. Y esto es por causa de Cristo. Y de hecho vamos a ver que la victoria en todas estas cosas es cuando las sufrimos en el contexto de la causa de Cristo. Alguien es aprendido por ladrón y va a sufrir angustia, va a sufrir tribulación, pero no es por la causa de Cristo. Y en eso no hay promesa de que sea o será victorioso, sino solo aquellas que son por causa de Cristo. La tercera es persecución. Con persecución debemos entender a los ataques y calumnias por causa de Cristo. La gente, los vecinos, los compañeros de trabajo, los jefes en el trabajo, los compañeros de la escuela, los vecinos y todos los que nos rodean nos van a atacar con indirectas o con directas, con conductas o con un lenguaje grosero o de alguna otra forma rechazando y despreciándonos por causa de Cristo. Esa persecución será entonces también presión y exigencias contra nosotros por causa de la verdad y por causa de la obediencia. Seremos perseguidos en el trabajo, seremos perseguidos en la escuela, seremos perseguidos en la colonia, seremos perseguidos en muchos lugares por causa de la verdad y de la obediencia. El que no obedece ni sostiene la verdad, pues no recibe ninguna clase de persecución. Todos están felices con él, todos sus compañeros, hasta el más perverso, está feliz con él porque pues nunca sostiene la verdad, ni siquiera habla de ella, cuanto menos sostenerla. El siguiente, el cuarto medio aflictivo es el hambre. Con hambre, hermanos, aquí
se incluye toda carencia de material por causa de Cristo, no solo falta de alimentos, sino toda carencia material por causa de Cristo. Se incluye toda estrechez económica que por obedecer los mandamientos de Dios no sea causada. Es decir, que su patrón le diga, te voy a bajar el sueldo porque eres cristiano. No le va a decir así, obviamente, pero le va a decir, te voy a bajar el sueldo porque no quieres venir a trabajar los domingos. Allí estará entonces, si lo hace y si lo cumple, bueno, sabemos que hay garantías y cuánta cosa, pero si no las hubiera y usted sufre estrechez o escasez económica por esa causa, usted está sufriendo por Cristo. ¿Sí? Usted está sufriendo por Cristo porque por obedecer el cuarto mandamiento sufrió esas calamidades o esa estrechez. Eso es sufrir por causa de Cristo. Con el hambre se incluye también toda la falta de comodidades y la pobreza por causa de Cristo. Todo aquello que va en desmedro de nuestras posesiones terrenales, de nuestra holgura económica o ya no tal vez holgura, ¿verdad? Pero al menos de nuestro bienestar económico, todo aquello que afecta esto está incluida en el hambre. La quinta forma aflictiva es la desnudez. Y aquí, hermanos, se incluye la pérdida de nuestros bienes por causa de Cristo, la pérdida de nuestros empleos por la obediencia de los mandamientos de Dios, la pérdida de negocios con tal de ser obedientes a la Escritura. Aquí se incluye la pérdida de ganancias por ser justos y honestos en nuestro trato aún con los incrédulos. Son aflicciones y viviremos esa clase de aflicciones, tendremos pérdidas y perderemos mucho dinero, hermanos, por obedecer la verdad. Y esas son aflicciones que nos está diciendo el Señor que viviremos por causa de la verdad. La sexta cosa aflictiva, el sexto aspecto es el peligro. Aquí, hermanos, están incluidas todas las amenazas contra la integridad y la vida del creyente por causa de Cristo. Son todas las amenazas contra la libertad por causa de Cristo también. Que le digan, pues los vamos a meter a la cárcel si no dejan ese discurso de odio diciendo que los homosexuales son pecadores. Eso es una amenaza, hermanos, por parte del gobierno. Ahí estamos en peligro, ¿sí?, de que nos quiten la libertad en este caso. Y hermanos, lo enfrentaremos. Todavía no estamos allí, pero estos partidos políticos en turno seguirán aprobando, hermanos, leyes que restrinjan cada vez más el discurso de la iglesia y del evangelio. Aquí en el peligro también están las situaciones de riesgo físico y de la vida por el servicio y la obediencia de Cristo. Los vamos a sufrir. ¿O acaso no vamos a ir a evangelizar a aquella colonia porque allá hay mucho malandrín? Tenemos que ser sabios, hermanos. No, allá no vamos porque no, nos va a ir mal. No, hermanos, vamos a también estar en peligros por esa causa. Alguien podrá decir, pero ¿por qué vamos ahorita a estos estados donde
Los narcos están haciendo de las suyas y deshaciendo, estamos corriendo peligro ahí en la carretera y esto y lo otro. Hermanos, ¿vamos a correr peligros? Eso es parte de las cosas que tenemos que pasar. Y bueno, gracias a Dios, nunca nos ha pasado nada. El Señor nos ha concedido ir a algunos estados en donde las cosas están muy feas, como aquí, y gracias al Señor que hemos sido librados. El último medio aflictivo es la espada. Aquí evidentemente ya se está hablando de la muerte, de todo sacrificio que conduzca a la muerte misma por la causa y la obediencia de Cristo. Hermanos, hay muchas cosas entonces que ocasionarán nuestro tormento o aflicción. Pero deben saber, esto ya fue anunciado, el apóstol nos está diciendo, vamos a pasar por todo esto. No se asusten más ya, no se angustien más. Dice el reformador Calvino, estas cosas atormentan fuertemente a los hombres, ya sea porque creen que no proceden de la providencia divina o porque las interpretan como señales de la cólera de Dios, o porque piensan que Dios les ha abandonado, o porque no ven salida alguna ni la miran hacia una vida mejor, o por alguna otra razón parecida. Mas el espíritu purificado y liberado de tales errores permanecerá fácilmente firme y en paz en medio de tantas aflicciones. Termina la cita. Me parece que el teólogo, hermanos, ha hecho su punto. Muchas veces la razón de que nos atormenten estas cosas, además de las cosas por sí mismas, hermanos, son los tormentos de no detenernos a pensar, a analizar, a meditar que todas estas cosas proceden de la providencia. O porque no estamos creyendo, no estamos siendo conscientes, no estamos tratando con nuestra alma para recordar que estas cosas vienen de la providencia, o porque las interpretamos como castigos de Dios, o porque pensamos que Dios nos ha abandonado y por eso nos están pasando esas cosas. Pero hermanos, si es por la obediencia de los mandamientos de Dios, no, ese no es un abandono de Dios, ni es un castigo de Dios, sino son aflicciones que Dios ya preparó para que pasemos por allí, para luego bendecirnos. Muchas veces pensamos y esperamos que tales tribulaciones vendrán por haber predicado el Evangelio. Y tendemos a quererlas encasillar de esa manera y decimos, a ver, me pasó esto, ¿prediqué el Evangelio? No se lo prediqué y mira, de todos modos me pasó. No, hermanos, sufrir estas cosas por causa de Cristo no siempre será únicamente por haber predicadole el Evangelio a alguien, puesto que la mayoría de las veces que sufriremos estas aflicciones, sobre todo en esta época, hermanos, vendrán a causa de la obediencia a los mandamientos de Dios. Muchas veces no tanto porque hayamos predicado el Evangelio. Porque hoy en día, hermanos, en esta sociedad supuestamente inclusivista, y digo supuestamente porque tiene su límite, está dispuesta a aceptar que ustedes crean lo que quieran. Eso hasta que no les digan en qué creen, ¿verdad? Porque ya enseguida, entonces ahora sí les va a parecer inaceptable cuando ustedes les digan que el hombre es malo por naturaleza y que está condenado.
y que desde que nace bajo la ira de Dios, hermanos, eso ya le molesta a la gente. Pero en general, supuestamente se vive en una sociedad inclusiva que acepta a todos y todas las creencias y todas las religiones. De manera que si ustedes le hablan del Evangelio o le predican la palabra de Dios a alguien, probablemente no le ofenda, nada más no les haga caso. De manera que la mayoría de las veces, hermanos, por las que muchas de estas aflicciones vendrán, serán más por la obediencia de los mandamientos de Dios. Cuando ustedes no estén dispuestos a hacer lo que el mundo espera o les pide que hagan, porque es contrario a los mandamientos de Dios o a la voluntad de Dios. Como cuando en los primeros siglos se les pedía a los cristianos, ven y ofrécele incienso aquí al César. Así el mundo y los impíos van a empezar a pedirnos, haz esto otro, participa con nosotros, haz todas estas cosas. Y en la obediencia a los mandamientos de Dios, entonces es que vendrán las aflicciones. Pero si no obedecemos, entonces, hermanos, por eso no han venido aflicciones. Porque en vez de obedecer, como veíamos la ocasión anterior, desobedecemos. Y bueno, vienen los problemas, pero ya no por la causa de Cristo, sino porque desobedecimos. Y además de que el apóstol nos dice todas las formas en las que seremos atribulados, enseguida también nos dice la gran variedad de lugares de donde vendrán estas aflicciones. Miren el versículo 38. Estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ¿se fijan? Ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor. Aquí entonces se están manifestando las fuentes de donde vendrán todas estas aflicciones. Cito al comentarista William Hendrickson que dice, el apóstol, por otra parte, entendió que sufrir por Cristo significaba entrar en una comunión más estrecha con Él. Tal sufrimiento era una ganancia y no una pérdida. Eso es lo que dice el apóstol cuando dice, antes en todas estas cosas, en todas estas tribulaciones que acabamos de mencionar, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Se fijan, hermanos? El contexto entonces de estas palabras. Por eso dice el comentarista que el apóstol entendió que sufrir por Cristo significaba entrar en comunión más estrecha con Él. Y tal sufrimiento entonces sería una ganancia y no una pérdida. Miren qué visión tan gloriosa, hermanos, de los sufrimientos, ¿no les parece? Dice Hebreos 2, 10 y 11, se los leo. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones, miren, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Cómo es que el sufrimiento nos hace entrar en una comunión más estrecha con Cristo? Porque Cristo también padeció
todas estas aflicciones. Y dice el final del verso 11, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hermanos, ¿por qué? Porque padecemos lo mismo, porque padecemos igualmente. Así que la vida cristiana en torno a los sufrimientos no se trata de que el cristiano aprenda a amar los sufrimientos por sí mismos, sino que aprende a identificarse por medio de ellos y en medio de ellos con su bendito y amado Salvador. ¿Me siguieron? El cristiano entonces puede identificarse por medio de los sufrimientos y en medio de los sufrimientos con su amado Salvador. Pues Cristo, hermanos, también padeció. Hermanos, pregunta, ¿Cristo necesitaba pasar por todas esas aflicciones? ¿Él? No, Él no necesitaba esas aflicciones. Pero Él pasó por todas esas aflicciones, hermanos, por nosotros y para nosotros. Él fue llevado en todas esas aflicciones sin necesidad, hermanos. Nosotros por nuestro pecado, nosotros para tratar con nosotros, con nuestra naturaleza caída y pecaminosa, pero Cristo no poseía ninguna de esas cosas. Y aún así, pasó por las aflicciones. ¿Me están siguiendo? De manera, hermanos, entonces que al sufrir nosotros también, Él se identificó con nosotros. Él se identificó con nosotros sin tener necesidad de hacerlo. Y en ese sentido, entonces, llamarnos, no avergonzarse de llamarnos hermanos. ¿Con qué razón Moisés prefirió los vituperios de Cristo que las comodidades y los lujos del mundo? ¿Con qué razón Moisés escogió renunciar a su posición real de rey para ser maltratado por los impíos junto con el pueblo de Dios? Porque esos sufrimientos le asemejaban más a Cristo. Le hacían vivir más semejantemente como Cristo vivió en esta tierra. ¿Cómo vivió el Rey de los cielos en esta tierra? ¿En su palacio? ¿Con toda comodidad y felicidad terrenal? No, todo lo contrario. De manera, hermanos, que vivir en medio de esas circunstancias nos acerca, nos asemeja más en ese sentido al Salvador. Que sin necesidad de Él, nosotros sí, repito, nosotros sí tenemos necesidad, pero sin necesidad Él decidió pasar todas estas cosas. Por esta razón Moisés dijo, yo prefiero sufrir para parecerme más a Cristo que pasar toda esta vida viviendo como rey. Aunque terminase en la eternidad, en salvación. ¿Me están siguiendo? Si ustedes tienen esa opción, considérenlo así. Si ustedes tuvieran esta opción y el Señor les dijera, mira, tienes dos opciones ahora que te he salvado. Puedes vivir el resto de tu vida cristiana hasta que yo te llame a mi presencia como rey en medio de comodidades y deleites, gozos y placeres y sin que ninguna cosa te aflija ni atormente hasta que ya te mueras.
¿O prefieres vivir en aflicciones, padecimientos, pobreza y dificultad como vivió Cristo tu Salvador? ¿Cómo preferirías llegar al cielo? ¿Después de haber querido y escogido vivir como rey? ¿O después de haber querido y haber escogido vivir como Cristo? Piénsenlo. Piénsenlo bien. Porque esa es una realidad que tal vez nunca nos habían presentado, pero que Moisés entendió. Moisés comprendió y dijo: ¿cómo llegaré a la eternidad? Sé que el Señor me ha salvado. Cuando llegue allá, ¿cómo llegaré? ¿Habré pasado toda mi vida sin ninguna dificultad? ¿Llegaré limpio, digámoslo así? ¿Sin nada? ¿O llegaré habiendo tomado un camino como el de Cristo? ¿Qué honrará más a mi Señor? ¿Cómo me presentaré delante del trono después de esta vida? ¿Habiendo vivido como rey o habiendo vivido como Cristo? Miren lo que el apóstol Pablo responde en Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Miren pues que el apóstol desea también participar de los sufrimientos que sufrió Cristo. Porque para llegar allá, dijo él, yo prefiero llegar como Cristo que llegar como rey. Y allá cuando me pregunten, ¿y tú cómo pasaste tu vida terrenal? Yo como rey. ¿Sí me explico? Así que los padecimientos por causa de Cristo no nos hacen cristianos menores. Los padecimientos por causa de Cristo no nos hacen cristianos inexpertos ni faltos de sabiduría, sino todo lo contrario. Todo lo contrario, hermanos, nos hacen participantes de Cristo, nos hacen semejantes a Él, nos asemejan a Cristo, nos introducen en una comunión particular con Cristo. Porque aquel que vivió toda su vida, aunque fuera cristiana, como rey, ¿cómo se identificará en esa forma íntima con Cristo? Nos hacen participantes, pues, de Cristo. Nos asemejan a Él y nos introducen en una comunión particular con Él. Es andar como Él anduvo. Es andar la senda que Él anduvo. Es andar a su lado, compartiendo y participando de sus padecimientos y ser más asemejados a Él. Así que, hermanos, el Señor nos conceda la gracia de contemplar y afrontar los sufrimientos a partir de ahora desde esta perspectiva. Y ahora bien, ¿en qué consistía entonces la victoria
de la que leímos? En primer lugar, que la victoria de la que aquí el texto se trata no es el evitar los sufrimientos, queda claro, ¿no es así? Sino la gracia de no ser apartados del amor de Cristo por ellos. ¿Me siguieron? La victoria de la que aquí se está hablando es, en primer lugar, no que se vaya a evitar esos sufrimientos, sino la victoria es la gracia de no ser apartados del amor de Cristo por los sufrimientos. Voy a sufrir, pero la victoria está en que esos sufrimientos no me van a apartar de Cristo. Ahí está, en ese sentido también, esa promesa. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso estas cosas nos van a separar? Está diciendo, no, somos más que vencedores sobre estas aflicciones, porque no nos separarán. ¿En qué consiste entonces la victoria? En segundo lugar, consiste en que todas esas aflicciones y tribulaciones, en vez de tener como resultado final un daño para nuestras vidas espirituales, más bien producirán un bien. Porque todas las cosas, leímos, ayudan a bien a los que son verdaderos cristianos. Digo, porque el mundo ya usa esas expresiones, ¿no han escuchado? Todo es para bien. No, espérame. Eso es a los cristianos. Eso es lo que el texto dice. A los que conforme al propósito son llamados. Y a los que no, no. En ese sentido, entonces, la victoria está en que esas aflicciones no van a traer como resultado final un daño espiritual al creyente, sino todo lo contrario, le van a traer un bien. Dice el comentarista William Hendrickson, miren hermanos, un vencedor es una persona que derrota al enemigo. El que es más que vencedor es el que hace que el enemigo sea una ayuda. ¿Me siguieron? Impresionante, ¿no les parece? Es cierto, un vencedor es el que derrota al enemigo, pero el que es más que vencedor es el que hace que el enemigo sea una ayuda. Qué visión tan sorprendente, hermanos, de los sufrimientos por Cristo, ¿no les parece? Dice el ministro puritano Matthew Poole, el demonio pretende en todos los sufrimientos de los hijos de Dios apartarlos de Cristo, hacerlos murmurar, desesperarse, etc. Pero en esto es derrotado y defraudado, porque Dios inspira a sus hijos con un espíritu tan generoso y noble que los sufrimientos no disminuyen su celo y paciencia, sino que más bien los aumentan. Y cita él a uno de los nobles del emperador Juliano que dijo, los cristianos nos reímos de tu crueldad y nos volvemos más resueltos. Termina la cita. No solamente entonces, hermanos, recibiremos fortaleza y crecimiento y una mayor medida de gracia, sino que además Cristo vencerá y resultaremos victoriosos en Él. Y encima de todo, tendremos una mayor identificación y comunión con Cristo nuestro Salvador. ¿No es eso ser más que vencedores? Qué impresionante, ¿no les parece? Aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fuerza, aumenta nuestra firmeza, nos
transporta vencedores y todavía nos asemeja más a Cristo. Dice el puritano Matthew Henry, solo por Cristo que nos amó, quitando el aguijón de todas estas tribulaciones por el mérito de su muerte, fortaleciéndonos el espíritu de su gracia, capacitándonos para sobrellevarlas con santa valentía y constancia, y viniendo a nosotros con especiales consuelos y apoyos. Así somos vencedores, no en nuestras propias fuerzas, sino en la gracia que es en Cristo Jesús. Somos vencedores en virtud de nuestra participación en la victoria de Cristo. Él ha vencido al mundo por nosotros, tanto en sus cosas buenas como en sus malas, de modo que no tenemos nada que hacer sino perseguir la victoria y repartir el botín, Él con nosotros. Y así somos más que vencedores. El Señor nos conceda, hermanos, que estas palabras penetren profundamente en nuestros corazones y vivamos de aquí en adelante a la luz de ellas. Oremos al Señor.